Avenida Márquez y 9 de Julio, José León Suárez. Hace más de 50 años, en esta solitaria plaza, que por aquel entonces era un basural, 14 civiles fueron fusilados por la policía de la provincia de Buenos Aires. 6 meses más tarde, un anónimo periodista de la ciudad de La Plata llegará hasta aquí con el objetivo de reconstruir esa matanza. No tendrá demasiadas pistas, solo unas palabras escuchadas por casualidad en un club de ajedrez. Hay un fusilado que vive. Será el inicio de la investigación de Operación Masacre, un libro que revolucionará el periodismo y que ubicará a su autor, Rodolfo Walsh, en lo más alto de la literatura nacional, pero que también será el relato de uno de los crímenes más perturbadores de la historia política argentina del siglo XX. Hipólito Yrigoyen 4592, barrio de Florida. La noche del 9 de junio del 56, un grupo de civiles son arrestados en esta casa, inculpados de participar en el levantamiento armado que pretendía restituir a Perón en el poder. Al otro día, lo fusilan ilegalmente. Rodolfo Walsh aún no lo sabe, pero la historia de los que concurrieron esa noche a este sitio lo llevará a transitar los suburbios más remotos del periodismo, donde se enfrentará a los más poderosos, dejando atrás una frágil tranquilidad que ya nunca volverá a su vida. A continuación, dirigirá un mensaje al pueblo de la patria el primer magistrado de la nación. Habla el general don Pedro Eugenio Aramburu. Yo os puedo asegurar que como pueblo como este, que canta con tanto fervor el himno de la libertad, esa libertad y esa democracia de nuestros padres que queremos entregar a nuestros hijos está plenamente asegurada. En los días posteriores a los fusilamientos, los diarios apenas reflejan lo sucedido. Solo se publica información certera sobre la suerte de los militares que participaron en el intento revolucionario. De manera inexplicable, el presidente Aramburu no hace ninguna referencia a los 14 civiles que fueron llevados al basural, como si el funesto lugar formara parte de una patria lejana. Sin embargo, al poco tiempo las evidencias empiezan a salir a la luz. El 20 de diciembre de 1956, 2 días después de escuchar la famosa frase en el club de ajedrez, Rodolfo Walsh llega hasta la primera prueba de las ejecuciones de José León Suárez. El doctor Máximo von Koch, el abogado que lleva adelante la demanda contra el Estado de Juan Carlos Libraga, el fusilado que vive. Es verano, faltan pocos días para fin de año y mientras muchos se preparan para descansar, Walsh inicia la investigación más importante de su carrera. Una historia con varios protagonistas y una sola tragedia. Vivíamos entre 13 y 14, número 919, y junto a la casa el estudio con una comunicación. Y Walsh se presentó y le pidió a papá información. A través de eso yo tengo muy clara la imagen cuando varias noches en el comedor de la casa, ¿no? En el estudio, llegaba este hombre y charlaban y yo tenía 4 o 5 años, andaba por ahí. Con el tiempo, después supe que era quien escribió Operación Masacre. Libraga hace la denuncia por toda la detención injusta. Recordemos de que cuando queda vivo de aquel fusilamiento, bueno, después es traído al hospital. Ahí es cuando se hace el acta de que estaba en buenas condiciones de salud.
Sin embargo, empiezan los riesgos, empieza a desaparecer. El padre de Libraga manda el telegrama directamente a Casa Rosada, se empieza a hacer más público y más comprometido para quienes en ese momento no querían que se supiera lo que había pasado. Y bueno, terminan dejando los detenidos en Olmos, pero ya no podían volver a fusilarlos. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga. Pero después sé, miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. La mañana del 24 de diciembre de 1956, los kioscos de diarios despiertan con un reclamo excluyente. Castigo a los culpables, exige Rodolfo Walsh en el diario Propósitos. Es una copia de la denuncia de Libraga y la primera de una larga lista de notas sobre los fusilamientos de José León Suárez. Unos días antes de publicada la nota, el escritor realiza una larga entrevista a Libraga en el viejo estudio de Boncoch. Como no le alcanza el tiempo, la completa en el trayecto en tren hacia Constitución. El 26 de diciembre la tiene terminada, pero recién será publicada 20 días después. La gran noticia amaga convertirse en un viaje a ninguna parte. Esa es la historia que escribo en caliente y de un tirón, para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día a día en un bolsillo, porque la paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar, y casi ni enterarse. Es que uno llega a creer en las novelas policiales que ha leído o escrito, y piensa que una historia así, con un muerto que habla, se la van a pelear en las redacciones. En cambio se encuentra con un multitudinario esquive de bulto. Y Walsh empieza a deambular por Buenos Aires, no quedándose quieto. Él tiene una vía de salida por un diario que era de una circulación muy reducida, que era Revolución Nacional. Su director, Cerruti Costa, se anima a publicar. Y bueno, ahí aparece Yo también fui fusilado. Y esta entrevista a Libraga tiene un título extraordinario, digamos. Resume el talento de Walsh. Primero, un escándalo de la lengua, un fusilado que habla. Segundo, que ese fusilado le habla a un testigo y ese testigo aparece como garante de lo que ha visto, pero finalmente la palabra también hace suponer que hay otras víctimas. La denuncia provoca las primeras consecuencias. Walsh empieza a ser buscado por la fuerza policial. En la redacción del diario Revolución Nacional se llevan detenido a un hombre con las mismas iniciales del escritor. Walsh abandona su domicilio de La Plata y se refugia en esta casa del Tigre buscando seguridad. Él ha tenido un gran contacto con familiares, los sobrevivientes y con muchos miembros de la resistencia peronista, y en este momento ya tiene un panorama, no es un conjunto de vecinos que fueron levantados de cualquier manera, sino también entre esos fusilados hay militantes que tienen una determinada concepción y están delineando de una manera diferente su acción política frente a un régimen de facto. A finales de marzo, Walsh tiene ya demostrado los sucesos, pero no le resulta suficiente esto y empieza a pensar desde otro punto de vista el trabajo sobre estos materiales. Y comienza con los retratos. Si ustedes ven, el texto Operación Masacre está dividido en 3 partes, las personas, los hechos y la evidencia, y él hace un movimiento ahí magistral. Él necesita reunir a todas estas personas que fueron víctimas de este fusilamiento en la casa, entonces los va trayendo. Carranza y Garibotti vienen de Bulón, los para en la puerta de la casa, entonces pasa a narrar la
a Giunta y Chiano, que están en el primer departamento. Y entonces organiza ese conjunto de personas dando cuenta de cómo era su existencia a partir del entorno. Mientras va narrando esos retratos de manera fragmentaria, introduce la presencia constante de la radio. La radio tiene una carga superlativa, porque era por la radio que los sublevados iban a enterar de que se había lanzado la revuelta. Y en todo lo antes y después, en cada uno de los fragmentos aparece la radio, porque la radio es clave, porque el fusilamiento es un crimen, porque el decreto de ley marcial se propaga después que ellos fueron detenidos. El 24 de abril, la Corte Suprema expide su sentencia sobre el caso Libraga y determina que la causa debe pasar a un tribunal militar, ya que la fuerza policial se encontraba actuando bajo órdenes castrenses. Para el escritor es la gota que rebalsa el vaso. A pesar de ello, sigue publicando sus notas en Revista Mayoría hasta fines de julio. Todas estas llevan el epígrafe «Un libro que no encuentra editor», lo que demuestra lo difícil y arriesgado de la investigación. Pero ya estas entregas es la publicación del libro, ya no tienen ninguna cuestión que ver con el folletín. El libro ya está escrito y se separa en partes. Cuando Walsh dice inicialmente, es la segunda nota, dice la Operación Masacre, después se va a llamar Operación Masacre. Cuando dice no encuentra editor, está simplemente haciendo un señalamiento de las dificultades que tuvo él en todo momento para que circulara esta información que afectaba de una manera formidable al régimen.